aceleración. Vale, sí. Esto ocupada. Bueno, pues vale, la última pregunta que he hecho esta mañana es esta. Si no estabais en clase, pues no me cuesta nada recordar. Yo me he explicado mal esta mañana porque he leído rápido y he leído carril de aceleración. Y bueno, si queréis lo miráis en el canal de YouTube, que toda la explicación referente a cómo funcionan los carriles de aceleración, pues está ahí. Entonces, un carril de aceleración, la foto en este, ¿no? Que está tan cerca ya del lugar de salida. Bueno, carril de aceleración, carril de salida. Lo que sí que quiero destacar es que en los carriles de deceleración sí que lo vais a aprovechar desde el principio del carril, sí que vais a utilizarlo desde el principio. Y algo que también se os va a recordar en las prácticas, cuando hagáis prácticas, es que en los carriles de deceleración, pues lo que no hay que hacer, vamos a ver el vídeo, lo que no hay que hacer es frenar para salir, sino que lo que tenéis que hacer es salir y luego frenar. Bueno, ya de paso pues os enseño esta flecha de salida, si se llama flecha de salida, pues cerca de un carril de salida estará. Este panel complementario también con esta flecha apuntando hacia la derecha, que se llama ramal de la salida, significa que esta señal no es aplicable a toda la anchura de la calzada, sino para los que tomen la salida. Y respecto a este coche gris, fijaros en sus luces de freno. Sales y luego frenas. Lo ha hecho perfecto. Lo que no tenéis que hacer en estas vías rápidas es frenar para salir teniendo un carril de aceleración. Se sale y luego se frena. Venga, y algo más de explicaciones que tenéis en el canal de YouTube. Vale, pues empezamos la clase de hoy con esta otra siguiente pregunta. Ahora. B. Vale, muy bien. Es una pregunta de moral, no es una pregunta de concienciación, es una pregunta de por qué estos límites de velocidad. Y sí, fácil de contestar. De todos modos, voy a aprovechar para pasearme por la tabla de velocidades referente a qué pasa dentro de Poblado aún a día de hoy. Hasta mayo, que en el grupo de WhatsApp, alguien me preguntó el otro día, hasta mayo, pues aún podemos decir que la velocidad máxima dentro de Poblado, como norma general, va a ser 50. Pero bueno, que es que hay tan pocos lugares en los que se puede alcanzar 50 km por hora que ya se ve una velocidad excesiva, que es normal que con todo lo que tenemos que compartir ahora con patinetes, ciclistas, la afluencia de peatones y tal, pues bueno, a partir de mayo la velocidad máxima dentro de Poblado, como norma general, pasará a ser 30. La combinación de cuando una autopista o una autovía atraviesa un núcleo urbano, Castelldefels, Gavà, Viladecans y Sant Boi, nos sirve de ejemplo. Esas autopistas o esas autovías están atravesando esos núcleos urbanos. Si no hubiera ninguna señal, pues la norma dice que esta combinación sería velocidad máxima 80. Bueno, tenéis esas zonas peatonales, con que no ponga peatonal, es el equivalente a una zona peatonal que la velocidad máxima es 30, y Total Barri de la Geltrú lo tenemos como señalizado como calles residenciales, que aunque tú no veas aquí ningún número, esta señal lleva asociada una velocidad máxima de 20 km por hora. Venga, pues todo esto de cara a los test y también para cuando salgáis a circular. Voy a aprovechar la foto para hablar de otros temas. Fijaos que en esta ciudad, en el lado derecho tenemos un carril bus-taxi y que la línea que lo delimita es continua. Bueno, la explicación es esta. Cuando la línea que lo delimita es continua
ese carril bus o bus taxi para nosotros va a ser un lugar sagrado, no podemos ocuparlo ni momentáneamente para ninguna situación, pero cuando cerca de las intersecciones el tramo del carril bus es de línea discontinua, vamos a ver eso, vehículos en la vía, tipos de carriles, vehículos, aquí, carril bus, bus taxi, cuando lo delimita la línea continua al lugar sagrado, ni que fuera a la puerta de nuestra casa, no podríamos entrar a nuestra casa si el ayuntamiento nos pinta la línea continua en este tramo de carril bus, bus taxi. Pero cerca de las intersecciones, lo que se suele hacer es ese último tramo, pintarlo con línea discontinua, con la finalidad de poder utilizarlo o para entrar a unos garajes o para hacer un cambio de dirección a la derecha, respetando, tal y como habéis visto, respetando la prioridad de ese bus o de ese bus taxi. Vale. Lo que pasa es que en las preguntas de los test utilizan el vocabulario así tan técnico que en vez de decir lo que podéis hacer, os sueltan un rollo patatero. Vamos a leerlo, ¿vale? Hola, Terrenois. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ponerse cómodos. Bueno, estaba hablando del carril bus, bus taxi, tramo delimitado con línea continua, lugar sagrado, tramo delimitado con línea discontinua, algo podéis hacer como girar a la derecha o entrar a un garaje. Entonces, aquí está la frase que explica qué pasa cuando la línea es discontinua. Dice que hay pequeños tramos que la línea es discontinua, por ejemplo este que tenéis aquí cerca de la intersección, y luego dice con el fin de realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar. O sea que si en ese tramo de discontinua no se puede parar, no se puede estacionar, no se puede cambiar el sentido que es dar media vuelta y no se puede adelantar, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda entrar para girar a la derecha o entrar para entrar a un garaje. Pero en vez de decir qué es lo que se puede hacer, os dicen todo lo que no se puede hacer. Bien, estoy hablando de carril bus simplemente para aprovechar esta foto. ¿Qué pasa en esta foto? Que como por esta calle está prohibido, porque ahí tenéis la señal de entrada prohibida, pues ni tan siquiera el último tramo del carril bus, bus taxi, ni tan siquiera es de línea discontinua. Fijaos que estos vehículos, pues es muy probable que sean multados. La ciudad de Barcelona está muy perseguido el no respetar el uso de los carriles bus, bus taxi. Suelen haber incluso cámaras o coches de policía camuflados que van haciendo vigilancia respecto a que esto no ocurra, ni que sea discontinua, no se puede estar ahí utilizando este carril bus, bus taxi para este uso de cargas y descargas y tal. Bien, paso a la siguiente pregunta, que va a ser la última de este test 1067 y luego pasamos al 68. Hola, Laia. Bueno, tema de primeros auxilios, y también es verdad que hace días que no hablo de ello. Vale, el tema de primeros auxilios sí que gira mucho en torno a normas generales y excepciones, porque encontrarse en un accidente de tráfico, encontrarse con heridos, no tener los conocimientos adecuados, pues todo gira en torno a unas normas generales. Y es verdad, como norma general, a los heridos ni agua, ni mucho menos medicamentos o pomadas o un tipo de no sé qué pone aquí, estimulantes o café o bueno, que no. Como norma general, ni agua, pero hay una excepción. ¿Alguien sabe excepcionalmente a qué heridos se les puede dar agua? Y si es posible, hasta agua con bicarbonato, dice. Hemorragias, ¿no? Tampoco. Ni son mareos ni son hemorragias. Son quemaduras, ¿vale? Un herido que ha sufrido quemaduras está muy deshidratado. El agua sirve tanto para proteger a la quemadura, forma una película así, una barrera protectora, como un escudo protector. Un brazo quemado pues sería bueno empaparlo en agua y con gasas o con telas empapadas en agua, o introducirlo en un cubo de agua si fuera necesario. Y a ese herido que ha sufrido
quemaduras, pues el agua y si es posible con bicarbonato, que son sales minerales que reconstituyen, sería bienvenida. Vale, bueno, el tema de primeros auxilios, que ahora se llama comportamiento en caso de accidente. Bueno, esto va un poco también por modas. Durante unos años estuvo muy de moda y tanto las preguntas de los test como las preguntas de examen se trabajaba mucho la reanimación cardiopulmonar, el contener las hemorragias, qué hacer con las fracturas, todo este despliegue de conocimientos de primeros auxilios. Ahora no, bueno, todo queda como así unos conocimientos muy superficiales, muy ambiguos y giramos en torno de que si hacemos algo estemos seguros de qué vamos a hacer. Bien, lo que sí que se profundiza mucho más, porque también es muy importante, es saber cómo enfrentarnos a una situación en la que ni siquiera estamos implicados, pero somos espectadores de un posible accidente. Bueno, en este tema nos presentan esta situación. Claro, hay infracciones que se pagan con dinero, infracciones administrativas, y hay infracciones que se pagan con privación de libertad, que son los delitos. Bueno, esto de los delitos, pues primero hay unos meses de privación de libertad, pero si no acumuláis 2 años, es raro que entréis a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tú vayas por ahí circulando y seas espectador de esta situación por mucha indignación que te dé, ¿no? Fíjate tú de qué manera nos presentan este accidente, ¿no? Uno por ahí que va todo zumbao y pone en peligro tanto a él como a todos los demás, ¿no? En esta situación no estamos implicados, por poco, no estamos implicados, pero ya nos dicen que estamos obligados a prestar auxilio, simplemente por tener conocimiento de ello. Bueno, todo tiene su excepción. ¿Cuándo podéis desentenderos de este accidente? Cuando ya se hayan personado allí las autoridades, los servicios médicos, etcétera, etcétera. O cuando claramente se vea que no hace falta que estéis por ahí. Ya está todo organizado, ya está todo. Cuando ya haya parado aire. Sí, ya, bueno, si solo hay un vehículo que esté detenido, estaría bien preguntar si hace falta algo más, que menos, ¿no? Pero si ya veis por ahí varios vehículos y sobre todo si veis algún vehículo prioritario, ¿no? Policía, bomberos, ambulancias, por supuestísimo que no hace falta. Entonces, ante esta situación, pues la regla de seguridad abreviada del PAS, la P de proteger, la A de avisar y luego ya nos pondremos ahí manos a la obra a ver qué conocimientos o a ver qué valor tenemos de afrontar este tipo de situación. Entonces, proteger, avisar y socorrer, ¿vale? No es prestar auxilio o como pone aquí, o a veces auxiliar o señalizar. A veces en las preguntas de los test os intentan engañar. Y entonces esta regla abreviada del PAS a veces la presentan como prestar auxilio, o sea, ¿cómo era? Parar, auxiliar y señalizar, o no sé cómo le dan la vuelta a esta tortilla, pero ya veis que no sería un buen orden. Bueno, la letra P de proteger la vamos a desglosar y lo primero que vais a proteger es a vosotros mismos, se llama autoprotección y la manera de protegernos a nosotros mismos es dejar nuestro vehículo en un lugar donde no pueda ocasionar segundos o terceros accidentes. La autoprotección la vamos a conseguir con el uso del chaleco. Os recuerdo que chalecos obligatorios son 1, aunque se aconseja llevar alguno más. Y tiene que estar a mano, no puede estar en el maletero, tiene que estar en la guantera, debajo del asiento, en la puerta. No es una buena opción llevar el chaleco desplegado en el respaldo, porque en el día a día, si lo lleváis así, sus propiedades fluorescentes, sus propiedades reflectantes, pues con el sol se van a ir perdiendo. Las tiras reflectantes que lleva el chaleco, para que ese chaleco esté homologado, que en la etiqueta ya pondrá CE
Comunidad Europea, pero las tiras reflectantes de ese chaleco, para que esté homologado, tienen que ser capaces de reflejar la luz a una distancia de... Muy bien, 150 metros. Es un dato tan técnico que no sé por qué nos lo preguntan a nosotros, que se lo pregunten al fabricante del chaleco. Bueno, pues venga, muy bien la autoprotección. Si es de día, solo luces de emergencia. Y si es de noche, luces de emergencia y posición. Lo siguiente que voy a proteger es el lugar. Si yo me protejo a mí mismo con el uso del chaleco, pues proteger el lugar es señalizarlo con triángulos. Todo esto aún no sirve para nada. Vamos a empezar a contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y 11 pasitos. Pues me parece que no es suficiente. Porque la distancia mínima son 50 pasos o 50 metros. Los triángulos se colocan como mínimo a 50 metros para que como mínimo se vean a 100 metros. Uno por delante y otro por detrás. En esta carretera será uno por delante y otro por detrás, porque acordaos que era una vía de doble sentido. Pero en las autopistas y en las autovías, en las vías de sentido único o con más de 3 carriles, el triángulo delantero me lo puedo ahorrar. No me pongo a prestar auxilio, pero sí que una primera medida de actuación sería retirar a un herido que está en medio de la calzada que pueda ser atropellado, o un vehículo que está en llamas, pues ya desalojar a los ocupantes lo antes posible, ¿vale? Pero no me pongo a prestar auxilio aún, sino que lo siguiente que hago es llamar. Entonces nos vamos a la A de avisar, y esto es tan fácil como que tú sepas a qué teléfono. Bueno, pues el 112. 112, central de emergencias a nivel europeo como mínimo, y te van a hacer unas preguntas que ya estaría bien que tuvieras preparadas. Pues qué tipo de vía es, cuántos heridos hay, cuántos muertos hay, qué ha pasado, ¿sabes? 112. Vale. Y entonces ya nos ponemos ahí manos a la obra a prestar auxilios. Y bien, hay unas normas generales que son estas. Hay que destacar esos heridos que son los que menos molestan, que son los inconscientes. Porque mira, uno que, no sé, tiene dificultades para respirar, vale, sí que estará grave. Otro que está por ahí sangrando de manera espectacular, vale, sí, puede ser muy grave, claro que sí. Pero el que está inconsciente ni él mismo se puede ayudar, y los heridos inconscientes tienen un problema, y es que se pueden asfixiar con su propia lengua. Total, que otras normas generales como aflojar las prendas para que no opriman, otras normas generales como tapar a los heridos incluso en verano, que no se sientan ahí desamparados, ¿no? Te estás tirado en el suelo, ¿sabes? Con el suelo así tan frío. Bueno, como norma general, ni medicamentos, ni alcohol, ni pomadas, ni cremas, ni nada. Y hace énfasis incluso en las bebidas alcohólicas, ¿no? No das de beber a los heridos y menos bebidas alcohólicas. Bueno, habrá algún valiente por ahí que dirá, esto, dame un chupito de whisky, que esto me lo arreglo yo con un trago. Bueno, y también pues evitar que los heridos anden o hacerlos andar. Vale, estas primeras nociones sí que las explico aquí con detalle en clase. El resto del tema, el desglose de los primeros auxilios, o en otro momento lo desarrollo, o si no le echáis un vistacito, que simplemente hace una lectura. Total, que hemos contestado la A y paso al siguiente test, que es el 1068. ¡Boing! Vamos allá. Vale, y si os pregunto el por qué, pues ya está, pues la estatura. Sí, es que justamente lo que dice aquí en el tema 7, capítulo 1, ya sabéis que le doy mucho énfasis a este capítulo 1 del tema 7, toda la estadística de los accidentes de tráfico, todo el desglose de qué pasa con los niños, con los abuelos, con los jóvenes, con no sé qué. Y esto, mayores, motocicletas, ciclistas, peatones y los niños como peatones. Bueno, aquí tendremos un poco la explicación de esta pregunta. Vale, dice que, bueno, aquí está, son especialmente vulnerables en caso de atropello, también debido a su baja estatura, y que el primer impacto que reciben pues ellos es en la cabeza y partes vitales. Vale, respecto a la pregunta, al final parece que a los niños no los dejan como si fueran un poco tontos. Dice que su campo visual es limitado debido a la estatura. Sí, problemas de audición. Los menores de 7 años no saben
enfocar bien de dónde viene ese sonido. Bajo control de la atención, bueno, pues van jugando, van distraídos, van con sus historias, ¿no? Suelen confundir ver, que ellos vean, con ser vistos, otra vez por la baja estatura. Y bueno, por supuestísimo que desconocen la normativa de tráfico, sí que pueden tener nociones básicas, ¿no? De semáforos o de otras señales. Bien, un dato estadístico también importante que puede salir en las preguntas de los test, y es que la mayoría de los atropellos a los niños se produce al término de la jornada escolar. Salen ahí del colegio con esas ganas de desahogo, totalmente distraídos, y también supongo que a estas horas los padres también están un poco más relajados a la hora de prestar atención a ellos. Una cosa ayuda a la otra. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta. Otra pregunta de moral. Vale, es esa. La foto no acompaña mucho a darle la importancia a las velocidades mínimas. Sí que es verdad que en clase hablamos mucho de las velocidades máximas, no sé, en autopistas, en autovías, velocidades máximas fuera de autopistas, fuera de autovías. Las cifras ya las vais conociendo: 120 en autopista, en autovía, 90 fuera de las autopistas, fuera de las autovías. Pero bueno, pues también en las velocidades mínimas. Es que, por ejemplo, en las autopistas o en las autovías, ir a 70 o ir incluso a 80 puede ser una velocidad no adecuada por excesivamente lento. Tú te puedes excusar en decir, bueno, pero la máxima es 120 y la mínima es 60. A mí es que no me apetece ir a más de 70 o 75. Resulta que no es una velocidad adecuada, porque no se adecua a las circunstancias del tráfico de ese momento. Si todo el mundo se está moviendo a 100, 110, 120, 100, 110, 120, tú te tienes que amoldar a las circunstancias del tráfico y la vía. Tienes que ser uno más en el flujo del tráfico y tienes que ir a 100, 110, 120. Sí, un momento. Cuando estáis en el examen práctico, sí que es verdad que el 60 o el 70% de la circulación va a ser urbana. Vilafranca, Monjos, La Granada, Sant Martí Sarroca, Las Cabañas, Pero el desplazarnos de una población a la otra, es algo en lo que se tiene que ver ahí como una especie de transición. A ver, Mossos, no sé qué, vale, el hospital, vale. Bueno, os voy a llevar a un lugar de Vilafranca. ¡Ay! Que sí. Bueno, no quería que cayéramos tan directamente aquí. Bueno, venimos por la zona del hospital de Vilafranca, ¿vale? Este es el hospital de Vilafranca. Prohibido seguir de frente. Mira, nosotros por ahí. Stop, ¿vale? Nos incorporamos a la vía principal. Vale. Bien. A ver, aquí tenéis una velocidad máxima de 40 y aquí tenéis una de las señales que con mucha frecuencia vemos en clase, que es la de peligro. Tenéis prioridad en esta intersección, en la que físicamente solo pueden venir por la izquierda, pero si te viene alguien por la izquierda, lo hace con stop. Vale, vamos a volver atrás. Pregunta que los que habéis estado en clase esta mañana o incluso ayer, es un tema también un poco estrella. La señal de 40 empieza ahora y la pregunta es, ¿en qué momento acaba? Cuando hayamos pasado el peligro. Eso es. Esta combinación es, digamos que muy funcional. Nos permite ahorrar la señal
de fin de prohibiciones, nos permite ahorrar la señal de fin de prohibiciones y nos permite ahorrar la señal de fin de 40 en ese caso, ¿no? Tendría que ser la cifra de 40. Porque gracias a la combinación de peligro con velocidad, cuando tú pasas este lugar peligroso y más o menos pues a esta altura la velocidad máxima será 90, porque según la tabla de velocidades no es autopista, no es autovía, es una carretera comercial 90. ¿Sabéis lo que pasa muchas veces el día del examen? Que hay dudas. Tú no sabes si el límite de 40 sigue o no sigue vigente. Y entonces tú por aquí, pues a lo mejor te pones a 50, 55, a lo mejor no pasas ni de 60. Cuando tú todo este tramo has ido a 60 o 65, 60, 65, 60, 65, todo este tramo dudando, ¿cuál es la velocidad máxima? Pero es que me ponía 40, ya he salido fuera de Vilafranca, ¿cuál es la velocidad máxima? Cuando tú no dominas el tema de velocidades y durante todo este tramo a lo mejor no has pasado de 60 o 65, ¿sabéis qué va a ser eso en vuestra hoja de calificaciones? Eso es un fallo deficiente porque no habéis llevado una velocidad adaptada al tráfico y la vía. Y cuando tanto el examinador como yo os comentamos el fallo, mira, es que por una carretera de 90 no has pasado de 60, te has quedado 60, 65 y has hecho un poco de cola y todos los vehículos cuando han podido te han estado adelantando. Entonces tú te excusas, es normal que tú busques una excusa y digas, es que a ver, pero la mínima es 45, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pero es que la velocidad mínima es 45. Vale, hay un marco legal, correcto, una máxima, una mínima dentro de ese marco legal. Pero que tú te quedes a 60, 65, prácticamente sin haber nadie y pudiendo ir pues a 80, 85, 90, pues no has demostrado que estés preparado para conducir solo. Total, que bueno, la teoría es esta. ¿Es importante cumplir con los límites inferiores? Pues sí, claro que sí, igual que hay unas máximas y unas mínimas, pero me gustaría que más que escudaros en que la mínima es 45 o que la mínima es 60, veréis que circular a 45 o circular a 60 es que es muy lento aún, es muy lento. Es que sí, es que eres un estorbo, provocas una multitud de adelantamientos, la gente que está detrás tuyo se crispa, no hay distancias de seguridades, bueno, un drama. Y de paso, ya que estamos hablando tanto de velocidades, os recuerdo que en las vías sin pavimentar, carreteras de montaña o caminos rurales, como todo está reglamentado, pues el reglamento dice que la velocidad máxima es 30, por si os preguntan. Total, que aprovechando la foto, aquí tenéis una velocidad máxima de 20. ¿Cuándo acaba? Cuando pases este resalto. Esto se llama resalto, que las calles están plagadas de resaltos. Pues claro, una vez que pases el resalto, se acabó el 20. Bueno, aquí tampoco vas a correr mucho más porque es que estás entrando en una glorieta, ¿no? Pero otros lugares, ¿qué tal? Ahora sí. A ver, cuando pones la tabla esa de las señalizaciones de la velocidad, Sí. tú dices que, por ejemplo, pues un turismo que va por una autovía o una autopista tiene que ir como mínimo a 60 y como máximo a 120. Claro, bueno, es lo que dices. Si, por ejemplo, yo voy a 80, Vale. no me pueden sancionar, ¿no? Bueno, multarte no te van a multar, vale. Multarte no te van a multar. Y 80 tampoco lo veo algo que no pueda estar dentro de una velocidad adecuada. Pero ya estás ahí rozando el ser un poco el estorbo. Desde el punto de vista que ya tienes el carnet en el bolsillo, no te va a pasar nada, pero como el día del examen todo el mundo te esté adelantando y tú ahí a 80 sin demostrar un poco más, o a veces, muchas veces, lo que os pasa es por no poner quinta. Esa marcha que es el camino para llegar a quinta es el quizás más laborioso, porque la palanca tienes que moverla en 3 partes. Entonces muchas veces por no poner quinta, pues os quedáis ahí a 80 en cuarta y, ostras, pues ponle quinta y ponte a 90 o lo que sea, ¿sabes? Y demuestras un poco más. Entonces, multar no te van a multar.
pero de cara al día del examen, si se puede llegar, a ver, 120 no vais a llegar el día del examen y como mucho llegaréis el día que vayamos a Sitges porque es que es el único sitio que se puede llegar a 120, porque de Vilanova a Vilafranca la autovía normalmente es 90 y hay un tramo de 100 y ya está. Y luego la Nacional 340 es una carretera convencional de 90 a 90, a ver, ojalá si vais a 93, 95 tampoco pasa nada, ¿eh? Pero que tenéis que ser uno más. Si el tráfico se mueve a 80, 85, 90, 80, 85, 90 y por qué no en quinta, que es más eficiente, pues a demostrarlo todo. Esto ya cuando estéis en el coche se os explicará con mucho más detalle. Vale, molt bé, nois. Siguiente pregunta. No sé, sí. Vale, ¿lo que dice la B está bien y lo que dice la C es la mejor o lo que dice la B es falso? No, Es falso. Lo que dice la B es falsísimo. Sí. Si gracias al consumo de drogas o medicamentos voy a necesitar menos espacio para frenar, que no sé cómo podemos relacionar el estado del conductor con el estado del vehículo, acordaos que la distancia de frenado sí que tiene que ver un poco con la pericia del conductor a la hora de pisar el freno, pero sobre todo este tramo de color rojo en el que identificamos la distancia de frenado desde que el conductor pone el pie en el freno hasta que el vehículo se detiene, distancia de frenado, lo que se valora mucho es el estado del vehículo y el estado de la vía. A ver, voy a hablar del alcohol. El principal problema que tiene el alcohol va a estar en el tramo amarillo. Bajo los efectos del alcohol el conductor va a ver menos, va a ver peor, tiene un efecto visión túnel pues, en su campo visual. Desde que percibe ese cambio en el escenario del tráfico, desde que percibe ese estímulo hasta que responde a él, pues se vuelve lento, se vuelve torpe y el tiempo de reacción, tramo amarillo, con la distancia de reacción, pues bajo los efectos del alcohol, sale perjudicado, aumentándose ese tiempo de reacción y aumentándose esa distancia de reacción. Pero bueno, que también es verdad que bajo los efectos del alcohol tu coordinación psicomotriz no va a ser tan buena y el pedal del freno no lo vas a pisar con tanta precisión que si no estuvieras conduciendo bajo los efectos del alcohol. Pero bueno, distinguir sobre todo que el tramo amarillo es para hablar del factor humano, tiempo de reacción con su distancia de reacción. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de fatiga, estrés, sueño, medicamentos, drogas, comidas copiosas y pesadas, exceso de calor, distracciones, bueno, y un estado anímico pues crispado. Y en el tramo de color rojo, distancia de frenado, pues ¿qué es lo que queremos? Neumáticos en buen estado, frenos en buen estado, suspensión en buen estado, el vehículo que no esté excesivamente cargado, queremos un pavimento seco, rugoso y que no brille. Entonces, cuando algo de esto falla, pues es el tramo amarillo el que crece, aumenta el tiempo de reacción, aumenta la distancia de reacción y cuando algo del pavimento del vehículo falla, pues es perjudicial porque la distancia de frenado también aumenta. Por ejemplo, hay unos cálculos ya hechos, ¿no? Distancia de frenado. En este ejemplo, que el vehículo dice que se mueve a 50 km por hora, sí que es bastante creíble que se necesiten 10 metros para frenar. Atentos a las matemáticas. De frenar en seco 10 metros a frenar en mojado, la distancia de frenado se podría multiplicar hasta por... es 2. La siguiente multiplicación va a ser mucho más exagerada. De frenar en seco 10 metros a frenar sobre hielo o nieve, la distancia de frenado podría multiplicarse hasta por... 3. Es por 10. Por 10, una pasada. Bien. Es que, bueno, pensar que si vais a 50 km por hora sobre una placa de hielo, tocáis el freno y salís disparados.
porque es que no hay nada de adherencia. Entonces lo primero que va a ocurrir sobre hielo o nieve es que no vais a ir a 50 km por hora. Pero la comparativa de frenar en seco, en este caso 10 metros, acordaos que un coche pesa en torno a 1.300 kilos, 1.300, 1.400, 1.500 kilos. Entonces, frenar en pavimento correcto, 10 metros, frenar sobre hielo o nieve se podría multiplicar hasta por 10. 10 por 10, 100 metros para conseguir frenar un vehículo a 50 km por hora sobre una placa de hielo. Tampoco hay placas de hielos de 100 metros. Antes de acabar la placa de hielo ya lo habéis pegado. Hay otra multiplicación. Esto de las multiplicaciones veo que no os lo están preguntando mucho en los test porque no hay nadie que lo domine. Pero mira que aquí ahora lo que viene es un cálculo matemático con las leyes de la física. Hay una fórmula que dice que la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, no te lo voy a escribir ni en la pantalla. Pero atentos a la frase. Cuando la velocidad aumenta el doble, es decir, en este ejemplo de ir a 50 km por hora, pues vamos a compararlo con ir a 100 km por hora, que es el doble. Cuando la velocidad aumenta el doble, la distancia de frenado no es directamente proporcional. No aumentará el doble, sino que aumentará por 4. Esta es la otra multiplicación que tienes que conocer. 3 multiplicaciones te he explicado. De frenar en seco a frenar en mojado, por 2. De frenar en seco a frenar sobre hielo o nieve, por 10. Y de circular a 50 km por hora a duplicar esta velocidad, multiplicar la velocidad por 2, no multiplica por 2 la distancia de frenado, sino que lo hace por 4. Ahora, ahí tenéis las cifras y mira, por las caras que veo aquí en clase, veo que este tema no os lo han preguntado, ¿no? No. Por 2, por 4, por 10. Bueno, pues ya lo sabéis para por si acaso. Total, que voy a pasar a la siguiente pregunta. Es esa, ¿vale? Es esa. Es una pregunta fácil, sobre todo si tú entiendes claramente que te están preguntando. A ver, yo qué sé, si el camión azul se cambia de carril y al cambiarse de carril le mete un viaje al coche este, ¿de quién es la culpa? Del camión. Pues ya está, el que se cambia de carril tiene que tener muy presente que al cambiarse de carril no molesta o no va a provocar un accidente. Hay colaboración entre los usuarios. También de ahí la importancia del uso de los intermitentes para que todo el mundo sepa las intenciones que se tienen, ¿no? Y poder colaborar. Pero la maniobra de cambio de carril, que también se llama desplazamiento lateral, pues también hay que conocer la prioridad de esa maniobra. El que se cambia de carril tiene las de perder, dicho de otro modo. Con lo cual, el vehículo que circula por el carril al que tú pretendes ocupar es el que tiene preferencia. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Está bien esta foto? Vale. Vamos allá. Sí. Es esa, ¿vale? Es esa. Muy bien, muy bien. Aquí, este tipo de preguntas es aquella en la que cada uno, dependiendo de su imaginación, porque lo dejan mucho la imaginación, puede interpretar una cosa u otra. A ver, si después de esta curva hay un atasco, está la vía saturada, lo primero que se debería hacer es luces de emergencia. Eso lo primero. En cuanto veáis que es algo un poco, digamos, inesperado o extraordinario, ¿no? Un atasco. Pues luces de emergencia, frenar paulatinamente, frenar progresivamente, vigilar mucho los espejos para que confirmemos que el de detrás también se está enterando de la situación, no nos detenemos justo detrás de ese último vehículo, sino que dejamos un espacio de 6 metros. Bueno, pero esta pregunta yo lo asocio más a otro posible momento. Por ejemplo, estamos en una ciudad, la que sea,
No vamos rápidos, porque es que no hace falta que vayamos rápidos, pero estamos dentro de esa ciudad. Y por ejemplo, pues por aquí. Y bueno, joder, qué calle más fea. Bueno, vamos por esta calle. Justo cuando estamos... Mira, un poquito más adelante. Vamos por esta calle. Cuando estamos llegando a la siguiente intersección, que no sé si os da la vista, pero hay un stop, pues la película que vamos a montar es esta. Nosotros vamos circulando y vamos a estacionar aquí en este hueco. Vamos circulando, queremos estacionar a la izquierda, con lo cual encendemos el intermitente izquierdo. Pero ¿qué pasa? Que el de detrás a lo mejor se piensa que tú has puesto el intermitente para girar a la izquierda en la próxima intersección, con lo cual sigue pegado a tu maletero. Es un conductor ansioso, es un conductor acosador, está ahí pegado a vuestro maletero porque tiene prisa. Él ve que tú pones el intermitente izquierdo y lo que piensa es que vas a girar a la izquierda. Pero tú quieres aparcar aquí. Entonces, como vas a reducir tu marcha de modo considerable, esta es la frase, como tú vas a reducir tu marcha de modo considerable, le pegas unos toques al pedal de freno para que la luz de freno haga unas intermitencias, o también un gesto mucho más elaborado y tradicional es sacar el brazo por la ventanilla y hacer este gesto de subir y bajar el brazo así alternativamente conforme que vais a frenar. Vale, esto es lo que os están preguntando. Paso a la siguiente pregunta. Es esa, ¿vale? Es esa. Como toda norma general, hay su excepción. Entonces es verdad, como norma general, los ciclos y los ciclomotores, bueno, si queréis hablamos de todos, ¿no? Como norma general, estos vehículos son los que están obligados a circular por el arcén. Son los ciclos, son los ciclomotores, son los vehículos de seguimiento a ciclistas. Un ciclista profesional que está entrenando o un club ciclista que va entrenando, le puede seguir un turismo, el cual le hace de escolta, lleva un cartel en el techo que pone ciclistas y aparte de protegerles, pues se les indica de que hay ahí un grupo de ciclistas. Ellos también van por el arcén acompañándolos. Los de minusválido, los de tracción animal y los vehículos especiales hasta 3.500 kilos, por ejemplo un tractor, una excavadora, etcétera, etcétera, son los obligados. Estos vehículos o estos usuarios, cuando no hay arcén, carreteras más secundarias en las que no hay arcenes, pues la manera de circular es ceñidos al borde derecho de la calzada. Los ciclos sí que pueden ir en pareja o en columna de a dos, uno dentro y otro fuera del arcén. Sí, es correcto. Los ciclomotores podrán ir en pareja cuando el arcén sea suficientemente ancho para que los dos estén dentro del arcén. Bueno, los otros pues tienen que ir por el arcén o por la parte imprescindible derecha de la calzada, ¿vale? Pero a los ciclos se les da alguna ventaja. Esta foto es muy buena. Bueno, esto tiene pinta de ser una cursa incluso, ¿eh? No creo que sean así domingueros aficionados. Pero en los descensos prolongados y con curvas que se van a alcanzar unas velocidades elevadas, dejarlos o pedirles que no salgan de los arcenes es que es muy complicado. Entonces esta es la excepción y sí que pueden salir del arcén y transitar por la parte derecha de la calzada. Lo que van a hacer es meterse incluso en el sentido contrario, ¿eh? Conducta suicida podría ser esta. Vale. Una pregunta sobre esto, no estoy muy seguro, pero por ejemplo, las costas del Garraf, Vale. lo único que no es bajada, bueno, no es muy prolongada la bajada, Vale. pero... Algún tramo podríamos encontrar, ¿eh? Pero los ciclistas, yo he visto que no van por el arcén muchas veces. Vale, el tema de las costas es que no hay ni arcén.
Claro. Entonces, aquí es donde viene la falta de empatía muchas veces. Y bueno, sí, vale, los conductores se crispan ahí un poco, ¿sabes? Con los ciclistas, porque les hacen frenar, porque les ralentizan la marcha, porque es cierta incomodidad, ¿no? Para ellos. Fíjate, es que los ciclistas por aquí es que no tienen ni arcén. Entonces, ciclista o grupo de ciclistas, en esta carretera, el reglamento dice pues que vayan ceñidos al borde derecho de la calzada. También se les permite que circulen en columna de A2. Acordaos que vosotros, como mínimo, ya tenéis que dejar 1,5 metros y aparte, que para que una cosa se relacione con la otra, no es que podáis, es que estáis obligados a invadir parte o la totalidad del carril contiguo. Es que es imposible adelantar a uno o a dos o a varios ciclistas sin pisar la línea y dejando el 1,5 metros famoso. Es que es imposible. Acordaos que, por ejemplo, un grupo de 8 ciclistas os va a resultar más fácil adelantarlos si son 4 parejas que una fila de 8, porque no podéis dejarlo a medias. Cuando tú adelantes a uno o a varios ciclistas, el cálculo que tienes que hacer es desde el último hasta el primero. Entonces, todo se relaciona. Ya te dejan 1,5 metros, o sea, ya te piden 1,5 metros, ya te dejan que pises la línea continua. Mejor para ti que sean 4 parejas que una fila de 8. Tú simplemente tienes que dar un acelerón. Ellos son los que su velocidad va a quedar bastante reducida. Pero creo que en este tramo de pendiente no muy pronunciada, pero creo que en un tramo como este os va a resultar hasta difícil adelantar al ciclista, porque la velocidad que él va a desarrollar tampoco va a ser muy inferior respecto a la de este camión, por ejemplo. El problema viene en las subidas, ahí sí que hay que armarse de paciencia, ¿no? Cuando el tramo ya es de pendiente ascendente, depende del ciclista que sea, pues nada, paciencia, ya encontráis el momento de hacerlo. Vosotros solo tenéis que darle un toquecito al acelerador, el pobre va a ir dándole a los pedales echando liga, ¿lo sabes? Claro, porque aquí en teoría la línea no es continua. Claro, es que toda es continua. No, en teoría no puedes. No, la norma general dice que la línea continua prohíbe pisarla, prohíbe rebasarla, prohíbe adelantamiento, claro que sí, pero la excepción es que con ciclos y ciclomotores se puede, y yo diría que es que se debe. Claro, sí. Porque es que desde Sitges hasta Castelldefels es línea continua. 17 kilómetros de línea continua. ¿Cómo no vais a tener claro si se puede pisar esa línea con un ciclista? Vais a quedar 17 kilómetros ahí detrás de él, ¿sabes? Bien, siguiente pregunta. Claro que sí. Es que esto ya es un poco instinto de respeto a la vida. Si a las 5 o 4 y media paséis por la puerta de un colegio y veis ahí todo eso en plena ebullición, no creo que haga falta ni que os lo diga el libro. Pues claro que vais a moderar la velocidad y os vais a preparar para por si acaso. ¿Qué menos? Pero en la foto sale un par de Sí, ya eso, es que la foto, bueno, ya sabéis que la foto muchas veces no tiene una relación directa con el texto. La foto más adecuada sería la puerta de un colegio a las 4 y media, ¿sabes? Ahí sí que sería una buena foto, ¿no? En mediaciones en la calzada habla de niños encima en plural. Bueno, que aunque vaya ya sola, pues también, no sé, el tema que hemos hablado antes, ¿no? La posible distracción, la posible falta de atención, el confundir ver con servicio, todo esto que hemos hablado antes. Claro que sí. Siguiente pregunta. Las respuestas en las cuales hay siempre, nunca, solo, únicamente, sospechosas de ser falsas. Como norma general, vale, como norma general está prohibido. Pero es que, pasos de peatones en el planeta hay tantos y tan distintos que, a ver, vamos por partes. Decir que como norma general está prohibido adelantar en un paso de peatones o en sus inmediaciones, decir esto es correcto porque es como norma general. Pero también tenemos una excepción que es la respuesta A. Fíjate tú, ¿esto es un paso de peatones? Sí.
Si este vehículo va a 15 kilómetros por hora porque está buscando aparcamiento y tú adelantas a 25 kilómetros por hora porque lo ves claro, ¿cuál es el riesgo? Entonces, esto es sí que se puede con la condición de que se haga a una velocidad tan reducida que si sale un peatón o hay una situación de peligro podamos frenar. De todos modos, acordaos que se puede adelantar siendo de un mismo sentido. Menos riesgo va a haber cuando tú ni tan siquiera estás invadiendo el sentido contrario. O sea que no siempre penséis en el adelantamiento como una invasión del sentido contrario. No siempre lo penséis así. Vale, no pongo la siguiente porque como sea una de las difíciles ya no podré explicarla. Acabamos la clase aquí, voy a detener la grabación. Venga, saludos a mi canal de YouTube, darme un like y suscribiros, que tengo ganas de irme a Andorra,